Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 11, desde el versículo 11 hasta el versículo 24. El texto nos habla de un injerto y debíamos preguntarnos qué es eso de injerto. Es una técnica de propagación vegetal artificial que consiste en la unión de un fragmento vegetal con otro que ya está plantado. Todo esto con el fin de que ambos crezcan como un solo árbol. ¿Y cuáles son los beneficios que trae el injerto al agricultor? Bueno, la planta se vuelve más resistente al clima, a las plagas, mejora la producción. Ya entendemos que la rama a injertar debe ser superior al patrón para que produzca buenos resultados. El texto nos está hablando del injerto de Dios. Ahora ya acá no es una rama natural de un árbol, muestra a los cristianos como gente injertada. Y lo que nos está mostrando el texto es que son las ramas silvestres que caen al olivo natural. Ya habíamos dicho que siempre el patrón es inferior y la rama a injertar debe ser superior. Ella es la que va a mejorar la producción. En el caso del injerto de Dios, el tronco sigue siendo el pueblo de Dios. En este caso, las promesas que Dios le hizo al padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Los hijos de los patriarcas, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, serían las ramas naturales del árbol. En este caso, el texto nos está diciendo que esas ramas fueron desgajadas, las ramas naturales, para injertar unas ramas inferiores. Esto es lo que nos está mostrando. A las del árbol, a las naturales, unas ramas de un olivo silvestre. Los olivos silvestres no dan nunca la producción que puede dar el natural. Pero bueno, así es que Dios trabaja. De esta manera nos muestra Dios que Él toma lo que no sirve y lo que no es para hacer lo que es. Así que lo que nos está mostrando el texto es que los gentiles, como ramas silvestres de poca producción, hemos sido injertados al árbol genuino, al árbol natural, y no precisamente para mejorarlo, sino para recibir beneficios de él. Aquí está la diferencia del injerto normal con este injerto que es fuera de lo normal, el injerto de Dios. Así obra Dios siempre. Claro está que Dios siempre promete a su pueblo que fueron las ramas desgajadas, volverlas a poner en su árbol natural. Lo que dice la palabra es que algún día los judíos creerán en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos muestra este texto. Leamos la primera parte del texto y los versículos desde el 11 hasta el versículo 15. ¿Qué nos muestra este texto del 11 al 15? Que Israel, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos son la rama natural del olivo, pero que ellos fueron cortados para injertar ramas silvestres, en este caso, los gentiles escogidos. Leamos entonces el texto del 11 al 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pudiera provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su ambición sino vida de entre los muertos?
La primera pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿cayó Israel en condenación? ¿Perdió Israel la promesa que Dios le dio a Abraham? Es una pregunta, porque pudiera pensarse, claro, si fueron desgajados, si cayeron, pero el texto nos está diciendo que ellos perdieron su promesa. Y después de esta pregunta, el apóstol contesta la pregunta, en ninguna manera. En ninguna manera, aunque fueron desgajados, aunque cayeron, aunque en lugar de ellos fueron injertados los gentiles, todo esto sucede y cantidades de veces nos lo repite el apóstol Pablo, sucedió para darles celos, para que vieran que la gente se está salvando, para que quisieran salvarse ellos también. Pero es una buena forma de poner a alguien celoso, buscarse otro amigo, un amigo nuevo. Pero ahora tienes un nuevo amigo. Claro, Cristo es el novio, el esposo del pueblo de Israel. Y claro, un nuevo pueblo, un pueblo diferente les produce celo. Esto es la sabiduría de lo alto. Dios permite que los judíos rechacen la salvación. Y parece que hasta que la perdieran, porque no la pierden, para entregársela a los gentiles. Pero sirvió el rechazo de Israel, claro, para beneficiar al mundo. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo en el texto. Aparentemente ellos perdieron, el mundo gana. Ahora, pero ¿qué pasará? Y es lo que Pablo está diciendo el apóstol. ¿Qué pasará si ahora que ellos pierden el mundo gana? ¿Qué pasará? Pues lo que dice el versículo 12, cuando ellos crean y se completa el número del pueblo judío. Pablo está diciendo, esto traerá bendiciones al mundo. Cuando se complete el número de los judíos y de los gentiles, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Debemos orar para que esas cosas sucedan. Claro que sí, que el pueblo del Señor crea todos, tanto judíos como gentiles, cuando todos estén listos. Y los versículos 13 y 14 nos muestran que Dios ha permitido todo esto para darle celo. Esta palabra de celo es bastante usada para que ellos quieran creer en el Señor Jesucristo, así como los gentiles están creyendo. Pero oye, creen los gentiles, ¿y por qué no? La promesa era inicialmente, aparentemente, solo para nosotros. Nosotros éramos el único pueblo amigo de Dios, y cuando rechazan a Cristo, el pueblo gentil se vuelve amigo de Dios. Y la pregunta del apóstol Pablo en estos versículos 13-14 es, ¿qué pasará cuando el pueblo judío vuelva a ser amigo de Dios? Esto será la bendición grande para todo el mundo. Es que cuando un judío cree, lo dice Pablo en este texto, el versículo 15, es como si un muerto volviera a la vida. Si recordamos un poco acerca del hijo pródigo, el padre del hijo pródigo dijo, mi hijo era muerto y ha revivido. Igual sucederá con el pueblo de Israel. Este se había perdido y ha sido hallado. Y aquellos empezaron a regocijarse. Y por eso dice Pablo, habrá regocijo para el mundo total cuando el pueblo de Israel crea en el Señor Jesucristo. Y esa es la idea, eso es lo que Dios quiere. De eso trata este texto. Pasemos a la segunda parte de este texto, los versículos 16 al 21. ¿De qué nos habla? Nos habla de las ramas injertadas. No tienen savia propia. Reciben la savia de la raíz del tronco. Ya sabemos que entendemos que el tronco y la raíz la tiene el pueblo de Israel. Está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, de Jacob. Ellos son las raíces y sus descendientes continúan siendo ese tronco que viene de las raíces alimentadas de su propia savia. Leamos esos versículos 16 al 21. Si las primicias son santas y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes
que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algunos piensan que cuando Dios habla de este perdón, es que no los va a salvar. Es que fueron desgajados, pero no fueron desgajados para perderse. Es una obra que Dios está haciendo y nosotros en cualquier momento podemos también, si no creemos, tener problemas con Dios. Ya entendemos que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos los profetas fueron el pueblo de Dios siempre. Sus hijos también son parte de ese mismo pueblo. Ellos fueron lavados, justificados y fueron escogidos desde el principio, tanto las raíces como las ramas. Y lo que dice el versículo 17 es que algunas ramas fueron cortadas por Dios, pero ya sabemos el propósito de Dios para poder injertar en ese lugar las ramas silvestres. Lo que encontramos en esta analogía del olivo silvestre y de las ramas naturales y de las ramas silvestres es que ya entendemos, las ramas naturales son el pueblo de Israel y las ramas silvestres son los gentiles, que no tenían esperanza, que no tenían esta promesa, pero que ahora comparten esa rica savia que nos está diciendo este texto. Esto es recibir, compartir esa rica savia, es también recibir esa promesa que les fue dada a los padres, la promesa de la salvación, de la vida eterna. No había promesa para otro pueblo que no fuera por Abraham y Abraham. Por eso es que Dios le mostró la arena del mar. Y así en el mundo entero tendrás hijos. Le mostró las estrellas. En este texto estamos encontrando que Dios endurece a aquellos que Dios les dio la promesa. Aparentemente no había promesa para el pueblo gentil. Debe quedarnos claro. No somos más ni menos que el pueblo de Israel. Hemos sido injertados y somos ramas silvestres. Debemos estar agradecidos y no creer que somos más que el pueblo judío. Porque si Dios endureció, que es lo que nos está diciendo el texto, a las ramas naturales también nos puede endurecer a nosotros. Sí, eso es lo que está diciendo el texto. Para Dios no le queda difícil. No te ensoberbezcas, no creas que eres más de lo que eres. Por su misericordia Dios nos engendró por su gracia. No porque somos mejores, no porque somos más buenos que el pueblo de Israel. No se crea eso. El texto está hablando de disciplina, de castigo para quien hace una transgresión. Toda transgresión, toda desobediencia será castigada. A ellos le fue castigada, no para perder la salvación, pero en forma de castigo. Lo que nos está mostrando el texto es que ese pueblo nos sirve como ejemplo para nosotros, para que podamos agradecer a Dios que nos ha incluido en esta salvación tan grande. Si estamos en pie, es por la fe en Cristo. No es que seamos mejores, no es que seamos más. Demos gloria a Dios, gracias a Él que lo ha hecho. No descuidemos la lectura, no descuidemos la oración, no descuidemos el adorar a Dios, la fe que nos alimenta para seguir hacia adelante, orar, leer, meditar en el Señor, fortalecernos en la vida espiritual, porque tenemos como ejemplo aquel pueblo que se fue olvidando poco a poco hasta que fueron castigados y no pudieron creer en el Señor Jesucristo. Solo la vida de consagración, lectura, meditación, oración nos mantiene en el Señor. Pasamos al último texto, en los versículos 22 al 24. Y el texto 22 al 24 nos muestra que realmente el campesino, el agricultor, para hacer un buen injerto, busca buenas ramas que produzcan, ramas naturales, ramas buenas. Nunca busca ramas peores, nunca busca ramas silvestres. Bueno, lo que nos muestra este texto
Es que así es que trabaja Dios, usando lo que no sirve para su gloria, para su honra. Dice el texto 22, mira pues la bondad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El texto nos está mostrando dos caras de Dios. Nos dice que es bondadoso, pero a la vez es severo. Bondad y severidad. Nos está mostrando que Él es bueno, dadivoso, pero ojo, también es muy estricto. Nos está mostrando el texto que Él ha sido bondadoso con un pueblo malo, perverso, idólatra, solamente porque permitió que creyeran en el Señor Jesucristo. Así lo tenía desde el principio de los siglos. Y nos muestra este mismo versículo 22 que ha sido implacable. Viendo esto, debemos tener mucho temor y temblor a un Dios tan estricto y tan severo. Nos está mostrando el texto que Dios tiene todo el poder para volver a restaurar en su lugar al pueblo removido, al pueblo que quitó. Ese pueblo solo debe creer en el Señor Jesucristo. Tan pronto crea, será injertado en su olivo, en su propio olivo. Los gentiles somos una rama silvestre. Y si aún así, siendo ramas silvestres, fuimos injertados en un árbol natural, y dice contra la naturaleza, no se hace así, no es lo normal. Sería más fácil que fuera una rama de un mejor árbol, o la misma rama del árbol, la rama que le pertenece al árbol, y dice serán injertados. Lo que nos está mostrando el texto es que debemos tener mucho temor, mucho respeto por el pueblo de Israel, como por la forma como Dios trabaja. Dios no tiene problemas para endurecer a alguien, no tiene problemas para salvar a alguien. Él hace como le da la gana. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué perdió la promesa que Dios le había dado al padre Adán, el pueblo de Israel? Pero también los gentiles debíamos preguntarnos, pero ¿de qué sirvió que el pueblo de Israel rechazara a Cristo, no creyera en Cristo y nos diera la oportunidad? Aquí está, nos dio la oportunidad de creer a nosotros. Ellos fueron endurecidos y nosotros creímos para darle celos a ellos. Ahora otra pregunta, ¿qué pasará cuando ellos crean? Cuando se complete su número, ¿serán salvos y habrá bendición? Dios simplemente está provocándolos a celos para que crean, para que les duela. El pueblo gentil que no era, se está salvando. ¿Qué pasará cuando se hagan vivos? Cuando sean nuevamente injertados en su propio árbol. Aquí está la bondad, aquí está la misericordia, la severidad, lo que es Dios. El texto nos muestra que no debemos vivir de cualquier manera, relajados, tranquilos, porque así como Dios es bondadoso, también lo es de severo. Miremos que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tengamos mucho respeto y mucho amor por su obra. Nos llama a eso. Este pueblo volverá a ser injertado, volveremos a gozarnos. Pero debemos tener mucho respeto a Dios y andar en santidad y obediencia. Este texto nos llama a eso, a la santidad y a la obediencia que Dios exige, ya que no lo merecíamos y nos injertó
siendo una rama de poco valor en contra de la naturaleza, porque siempre se buscan las mejores ramas para injertarlas en el tronco. Y en este caso sucedió todo lo contrario. Mucho temor y mucho respeto a las cosas de Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que les diga otro, va a ser de gran bendición. Suscríbase a este canal para que esté atento escuchando las veces que subimos un video del mensaje de la palabra de Dios.